Buenos días a todos. El día de hoy voy a hacer una exposición sobre el libro de Jon Guitton, Aprender a vivir y a pensar. Bueno, este libro fue escrito y terminado en el año 1957 y publicado en el 1959. Bueno, este libro consta de 7 capítulos y 5 que son relevantes y 2 que son agregados. Bueno, en este libro Jon Guitton nos empieza contando sobre el hombre, que nos cuenta que tiene herramientas las cuales son imposibles de transmitir, se quedan en él. Y también nos habla sobre que hay que hacer intervenir a los otros en nuestros oficios para tener consecuencias felices. También nos cuenta distintos ejemplos de cuando Jon Guitton lo llevaron a una granja en donde vio un campesino que cuando tenía vacaciones se iba con un tejedor de tela, el cual lo ayudaba a reunir los hilos contrarios para componer la tela. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto se refiere al símbolo del trabajo del pensamiento, o sea, el conocimiento. Las neuronas se van uniendo y vamos teniendo más conocimiento. También nos dice que Jon Guitton está comprometido con la tarea del trabajador del espíritu, o sea, de acercarse a Dios mediante la sabiduría, entre otras cosas. Y ahora empezamos con las frases también importantes. También Jon Guitton nos dice que la vida de todos los días es un oficio cuya materia es el tiempo. También nos dice que las verdades más valiosas son las que se descubren en último término, pero verdades más valiosas aún son los métodos, por lo cual llegas a esa verdad. Bueno, también nos habla sobre el método, como lo acabamos de decir ahí, sobre los hombres y mujeres metódicos, los cuales tienen una pereza y no se esfuerzan tanto, pero con ese poco esfuerzo consiguen grandes resultados. También nos da el ejemplo de Darwin, que tanto descubrió y trabajó, pero solo tenía 2 horas para trabajar en la mañana. Entonces, ese ejemplo que nos da, nos dice que no hay que trabajar tanto para conseguir la perfección. Bueno, y también nos habla de que cuanto más hemos malgastado el tiempo pasado, malgastado en cosas que no sirven, mayor es el precio del tiempo que nos queda. También nos dice que el método es el arte de obtener el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzos. Es esa pereza razonable y suprema. También nos dice que tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y también a lo que no tenemos y emplear ese poco de manera más hábil para conseguir otras cosas. También nos da una cita de autoridad sobre Xenofonte, que dice que en el fondo todo es estrategia. También nos dice que quiere proponer una regla de esfuerzo sin esfuerzo, o sea, como con métodos. Y ahora sí, esa era la introducción, ahora empezamos con el capítulo 1. El capítulo 1, que es la mirada sobre los métodos de trabajo. En esta nos dice que la primera frase que nos dice es que somos mucho menos diferentes de lo que pensamos. Por ejemplo, un campesino a un abogado. Ese es un ejemplo. Y nos habla sobre una regla de oro, que es tener conciencia de lo que no se puede hacer y luego ir y realizarlo. En eso consiste la regla de oro. Esta es una frase muy buena que dice Aristóteles, que la prueba de que se sabe algo es de que se lo puede enseñar. Jon Guitton nos cuenta que midió en la ausencia de libros y de notas lo poco que sabían los sabios, pero ese poco, cuando era extraído de sus entrañas, lo enseñaban bien. Y también nos habla cuando se llega a la edad de hombre, es bueno saber que hay muchas otras maneras de trabajar, o sea, con distintos métodos. Ahora también nos habla de la decisión, que ya se va a hablar más adelante, pero nos dice una frase, que la decisión también es un sacrificio, porque no se puede querer todo a la vez. Y ahora también nos habla de los artistas, que los artistas, por ejemplo, Miguel Ángel, cuando tienen un trabajo, siempre holgazanearían, que eso es como no querer hacer el trabajo, ser bajo. Pero claro, siempre terminan su trabajo por estar apurados, por el apuro del momento, porque si no, estarían todo el tiempo así. Y dicen, no lo hago mañana. Ese es otro ejemplo de la vida también, se lo relaciona con la vida. También nos dice, esta frase también es buena, que el trabajo es facilitado cuando se realiza en equipo. 2 son mejor que 1, 3 son mejor que 2 y así sucesivamente.
Bueno, después, siguiendo con el capítulo 1, bueno, nos dice esta frase tan está buena, que el trabajo del espíritu es tan misterioso, que parece una mujer, porque no se sabe lo que le gusta. Bueno, y ahora otra frase, bueno, esta es una de las mejores también, en pocas palabras, no seas tibio, no seas intermedio, tenés que elegir blanco o negro, frío o calor, así, en pocas palabras, tenés que elegir. Bueno, esta es una cita de autoridad de Santa Teresa de Ávila, que es que lo poco que podamos hacer, hagámoslo de todo corazón. Bueno, también John Newton nos dice que encontremos nuestras horas activas, no a la noche, ese es el momento que hay que descansar, sino a la mañana o a la tarde. Y en esas horas activas hay que invertirlas en lo más pesado. Y bueno, John Newton nos dice que otorgar allí es maná, o sea, en pocas palabras, la posibilidad del hombre, lo que puede hacer. Y después dejar todo para el Señor, el que lo puede perfeccionar y pulir y suplir. Por eso, esta frase lo que nos dice es que nosotros hagamos lo nuestro y que Dios haga lo suyo. No nos preocupemos por el futuro. Bueno, y ahora empezamos con el capítulo 2, esbozo de un arte de inventar. Y bueno, acá al comienzo, nada más empezar, nos da una cita de autoridad del San Agustín, que dice: sea que separe las ideas o las reúna, lo que busco con el amor es la unidad. Y ahora sí empezamos. Bueno, en el capítulo 2 voy a ir diciendo lo que dice, no voy a describir mucho. No hablo sobre los procedimientos de pensamiento, cómo ir pensando, también sobre la elección, que lo que elegimos hay que aceptarlo, la distinción y la contradicción. Y bueno, ya después con la frase, esta frase es muy buena, hay muchas maneras de definir el error, o sea, te podés equivocar de muchas maneras. Y esta frase sí es muy buena. ¿Qué es una obra buena? Es aquella en la cual el escritor sabe limitarse a lo que comprendió bien o sentido bien. O sea, que escribió lo que le pareció, lo justo y necesario, y no escribió de más. Bien. Bueno, esta frase también está buena, que cuanto más se avance en la existencia o en la vida, más hay que abandonar. A veces hay que dejar, no siempre quedarse con lo que se tiene, hay que dejar. Y bueno, este es ya para comprender más sobre cómo leer, que para entender una obra hay que tener un sentido en el cual todos los pasajes concuerden, o sea, tener un sentido para entender una obra, como en esta, que es complicada. Esta frase está muy buena, una de las mejores. En el fondo no existen sinónimos. Desde que se le da un significado a una palabra, se le da ese significado. O sea, aunque describan la misma realidad, no es lo mismo. Como rico y delicioso. Rico está bueno, pero delicioso es otra cosa. Delicioso ya vos decís, esto es impresionante. Y bueno, y también nos habla sobre que pensar implica que se va más allá de los obstáculos, porque claro, cuando vos querés un objetivo, pensás cómo conseguirlo, cómo saltar los obstáculos. Por eso se va más allá de los obstáculos cuando pensás. Bueno, y ahora nos da un ejemplo de Platón, que Platón, para pensar mejor, pensaba espíritus opuestos al suyo. ¿Por qué hacía esto? O sea, él era sabio con un no sabio, un changuito como yo. ¿Por qué lo hacía? Para saber cómo vencerlo, o no de su edad, para saber cómo vencerlos o tener una solución, o también como un libro opuesto al suyo, cómo vencerlos y tener una solución. Y bueno, y acá también nos dice una palabra del progreso, que los impedimentos son los medios del progreso, porque si no, no se progresa. Para progresar necesitas superar obstáculos. Y bueno, a ver, también nos habla... Ahora se nos habla más del error. Las hipótesis rechazadas, las respuestas imperfectas, marcan alrededor de un problema, unas lagunas que te van a llevar a la solución futura. O sea, cuando vos te equivocas en algo, decís, esto no es. Si te equivocas acá, esto no es. Entonces, si vos llegás acá y te das cuenta que es, bueno, esto te llevó acá. Entonces, esas son las lagunas. Y otra frase muy buena, ya no es del error, es: lo que se admite nunca se admite del todo. Hay que admitirlo, nunca se admite del todo. Pero lo que es rechazado es verdaderamente rechazado. Cuando rechazamos come algo, lo estamos rechazando. Bueno, otra frase también muy importante es, esta pregunta se hace mucho,
se hizo mucho John Guitton. ¿Existen los contrarios en la naturaleza? Bueno, en pocas palabras, no. Lo que nosotros tomamos por contrarios son oposiciones de nuestra manera humana de concebir. O sea, nosotros pensamos que son diferentes a nosotros, pero no son contrarios, son iguales a nosotros, pero nuestra manera de pensar sobre ellos es distinta. Y ahora se nos habla sobre dos tipos de espíritu, el de sistema y el de método. Bueno, un sistema es un conjunto de elementos de pensamientos, dependientes unos de otros, que son llevados por una asociación lógica. O sea, mediante unos elementos se lleva una asociación lógica, y en este hay más coherencia que verdad. Pero después nos habla del espíritu de método, que un método es una búsqueda, una vía para encontrar una verdad, y en este hay más verdad que coherencia. Y John Guitton nos dice que para ser perfecto, al comienzo tenemos que tener el espíritu de método, hay que ir hacia la verdad. Y ya después, en las conclusiones, tener la verdad, porque ya sabemos que vamos a tener el sistema, para ya saber que vamos por ahí. Y bueno, ya empezamos con el capítulo 3, del pensamiento a la acción. John Guitton en este capítulo nos dice que hay que actuar como hombre de pensamiento, o sea, pensando, y hay que pensar como hombre de acción. Ahora lo van a entender bien por qué. Porque nos dice una frase muy buena: es indudable que la acción se deja dirigir menos que el pensamiento. A lo que me refiero con esto es que siempre que vos querés hacer algo arriesgado, por ejemplo, tu mente te dice, pero si te equivocas, pero si cualquier cosa, entonces ahí te frena. La acción se deja dirigir menos, el pensamiento se dirige más. Por eso hay que pensar como hay que actuar como hombre de pensamiento, hay que actuar y pensar como hombre de acción para hacer las cosas. Bueno, siguiendo, esta frase también es muy buena, que se tendrá que vencer el mismo tipo de dificultades. No es que uno tiene que hacer menos cosas que el otro, todos tenemos que vencer el mismo tipo de dificultades. Bueno, en este capítulo también se nos habla de la decisión, que nosotros al decidir qué vamos a hacer, tenemos que aceptar las consecuencias y todo lo otro, ya no podemos cambiar. Y también también John Guitton dice que no se puede saber todo, no se puede decir todo y no se puede hacer todo. No hay que ser siempre egoísta, por así digamos. Bueno, acá en este capítulo también se nos habla sobre la conciencia, que la conciencia es una voz que está en nosotros, está dentro de nosotros, que es un murmullo esencial. O sea, siempre la conciencia te va a decir lo mejor para él, para esa voz. Y también se nos habla de la valentía. Bueno, capítulo 4, retrato del espíritu humano. Bueno, en este capítulo voy a ir nombrando lo que se nombra, lo voy a explicar un poco, pero ahí va. Bueno, el capítulo 4, retrato del espíritu humano. En este capítulo se nos habla sobre la delicadeza, la fineza y la inteligencia. También de la fuerza del espíritu. Y bueno, y también sobre la vivacidad y la lentitud. Los hombres vivaces son aquellos que hacen todo rápido, todo apurado, así, no, ya lo quiero hacer. Pero la lentitud, los hombres lentos, son aquellos que esperan, son lentos, con paciencia. Y obviamente es más conveniente ser un hombre lento. Bueno, también en este capítulo se nos habla sobre el humor, la ironía, la burla y la malicia. Y también sobre el hombre, la originalidad, obviamente como originalidad, cada uno tiene su originalidad, la grandeza y la invención. También, se nos habla sobre el corazón, el coraje, se los nombra en realidad. También sobre la voluntad, el amor, ¿qué es el amor? También se nos nombra. Que el amor está dividido en tres, por la esperanza, la fe y el entusiasmo, y por último la fe. Y ya después el capítulo 5 se le llama últimos pensamientos que ya más o menos se repitieron. Capítulo 6, apéndices, que significa agregado o añadidura. Y este capítulo nos habla sobre Oriente y Occidente, diferencias, y el capítulo 7, que es el amor y el odio. Bueno, espero que les haya gustado. Esta fue mi exposición sobre John Guitton, Aprender a vivir y a pensar. Nos vemos.